Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por las suscripciones de, de bienvenida. Gracias, Lágrima. Eh, em, gracias, Angarot, que creo que que has visto que tienes un icono nuevo o algo así. Puede ser, puede ser. He tenido que repartir espadas que no estaban bien dadas. Em, Gracias a todos por venir. Hoy es lunes 18 de marzo de 2024 y este es el primer lunes después de la aventura de la semana pasada. A ver, quiero que tengáis en cuenta que no voy a entrar en demasiado detalle. A los que a lo mejor sois más cercanos, pues ya os iré diciendo. Y en los que no, bueno, pues es que hay mucha gente que me ha escrito. En fin, bueno, pues decía que hay mucha gente que me ha escrito, mucha gente que me ha preguntado, evidentemente. La verdad es que luego, o sea, cuando subí las fotos a Twitter, no estaba precisamente en mis cabales. O sea, me habían puesto un gotero de... Me habían puesto un gotero de Valium, entonces puse las fotos porque me habían hecho tumbarme en la camilla y tal para ponerme el gotero. Y estaba con el pelo en plan que yo me veía raro, en la camilla, con la manta parecía que estuviera, no lo sé, a punto de ser eutanasiado, se me venía a la cabeza. Me entraba como... Era muy extraño porque mientras estaba teniendo la crisis, ahora explicaré, mientras estaba teniendo la crisis me venían cosas graciosas a la cabeza y sabía que eran graciosas, pero no me podía reír. O sea, se me ocurrían cosas graciosas, pero no era capaz de reírme. ¿Vale? Pues resultó que todo empezó hace 2 semanas con no sé si os acordáis, una especie de zumbido en el oído. Entonces empecé a mitad de stream y a horas raras del día empezaba a notar como un zumbido en el oído. Y yo creía que era un acúfeno normal, porque todo el mundo tiene acúfenos, por el motivo que sea, pues porque a veces hay cambios, además yo lo he estudiado, el que hay cambios en los tejidos neurológicos del oído interno y entonces eso a veces provoca acúfenos. Bueno, el estrés también puede ser un acúfeno, a veces te da pues lo tal. Me da un poco de vergüenza, que lo sepáis hablar de esto. Ya sé que no hay motivo, que no me tengo por qué avergonzar delante de vosotros, que es que esa no es la cuestión. Que no me gusta mucho hablar de ciertas cosas porque no me parece que esté bien. Pero como os habéis preocupado mucho, pues simplemente os lo cuento y ya está. Total, lo de los sudores fríos, la tos, lo del estómago, dormir mal, después el oído, luego pues el último directo casi me desplomo al final, no sé por qué, no sabía por qué casi, pero me desplomé al final del directo, no sé si os acordáis, pero estaba que como, no sé, como si me hubiera dado una lipotimia. Nada, chicos, muchas gracias a todos, ¿vale? Estoy, como veis, no aguanto mucho ya, es que me voy a cansar rápido esta semana. Nos vemos mañana y hablaremos un poquito de, si queréis, de magia, ¿vale? Hablaremos un poquito de magia. Y estaba cansado, no me sentía mal, solo me sentía como súper cansado, de repente me entró mucho sueño, tal, no era sueño tampoco. Bueno, pues me fui a dormir. Vale, pues voy a contar. El miércoles por la tarde estaba hablando por teléfono con una persona de unas cosas que me han pasado algunas cosas en mi vida, algunas un poco complicadas. Entonces no me había parecido fuera de lo normal que algunos de los problemas que tenía pues estuviera viviéndolos con angustia. Me parecía lo normal. Total, que estaba hablando con esta persona, familiar además, y entonces me rompí. Pero no me rompí emocionalmente. De repente
empecé a sentir como una congoja, una mezcla entre congoja y era un sentimiento muy raro, que era como si tuviera que vomitar emociones, ¿no? No como cuando uno no puede más y tiene que soltar algo, sino como cuando algo te viene o sea, como si fuera una arcada emocional. Y empecé a gritarle, pero empecé a gritarle o sea, empecé a gritar completamente fuera de mí y no podía parar. No podía parar. No había nadie en casa, estaba yo solo con los gatos. Y no podía parar de gritar, de llorar, Estaba con un ataque de histeria. Entonces al principio yo creía que era que de repente me había roto, no sabía muy bien qué me estaba pasando porque la emoción como que me sobrepasaba. No podía dejar de sentir no como voces, porque no eran voces, sino como un ruido mental, un ruido emocional, en el que, ¿sabéis cuando una persona os está hablando al oído y os irrita que os esté hablando al oído? Pues todo lo que ocurría, cualquier ruido, cualquier pensamiento, cualquier voz, cualquier cosa, todo me provocaba el sentimiento de irritación propio de cuando alguien te está hablando y lo que quieres es gritarle que te deje en paz. Y no podía parar de sentir eso. Entonces, como estaba desbordado y estaba... Bueno, esto se llama ataque de histeria, chicos, ¿vale? Yo creía que era psicótico, porque no estaba comprendiendo lo que pasaba. Y dije, pues puede ser psicótico, porque algunas personas que tienen pues mi perfil tienden a ciertas quiebras psicóticas. Pero evidentemente no era psicótico. O sea, yo no lo sabía porque no estaba pensando con claridad. Solamente se me ocurría, esto va a derivar en psicótico porque... Pensaba que era psicótico porque no podía dejar de sentir cosas que no estaban pasando en la realidad. No podía dejar de sentir esa mierda de gritar y llorar rato. Y pasaron horas con... Incluso, bueno, pues la persona al teléfono evidentemente se puso muy nerviosa y muy angustiada y entonces me obligó verbalmente a salir de casa a coger un taxi y me iba a urgencias. Pero entonces una voz dentro de mi cabeza me decía, puede ser psicótico. Evidentemente había otra voz que no estaba escuchando bien que me decía, no puede ser psicótico porque estás pensando que es psicótico. Y si te estás dando cuenta de que lo que está pasando es anormal, solamente que es inevitable, no puede ser psicótico. Tiene que ser histérico. Entonces estaba yo sintiéndolo, pasando las putas. Que no os podéis imaginar qué manera de gritar, ¿eh? Y mi cabeza entonces valorando psicológicamente la situación. Como si hubiera... Como si yo fuera una persona y hubiera un proxy que me estuviera diciendo, sí, ves, esto no puede ser psicótico porque aunque tiene un comienzo como de las crisis psicóticas, no puede serlo porque es evidentemente histérico. Si fuera psicótico no podrías estar pensando que es psicótico porque no podrías estar viendo que es histérico. Entonces, si puedes ver que se parece que es histérico, es que efectivamente es histérico, no psicótico. Porque los histéricos y los psicóticos son excluyentes. Entonces, mientras veía todo esto, me iba vistiendo para irme al hospital. Y entonces fui al hospital. No me acuerdo qué dije, creo que me está dando un ataque psicótico. Cogieron en urgencias del hospital provincial. Y ahí, bueno, pues me tomaron las constantes, como es el protocolo, me tomaron una cabilla, me pusieron una vía y me enchufaron un gotero de Valium. Y nada, recuerdo simplemente no poder dejar de llorar. Así hasta que el Valium me hizo efecto. Claro, el Valium me hizo efecto, pero no podía dejar de sentir. O sea, eso hacía que el efecto físico fuera menor, pero la sensación emocional era la misma. Y ahí fue cuando empezaba a sentir o veía cosas graciosas propias de la borrachera del Valium. Pero no me podía reír, no me conseguía reír, ¿vale? Entonces simplemente no podía dejar de llorar. Lo único que sentía era angustia porque quería que todo el mundo me dejara en paz. Que dejaran de gritarme. De hecho, era muy parecido a la psicosis porque vi entrar a la enfermera y tenía la sensación, sabía que no era cierto,
O sea, sabía que no era eso era la verdad, pero como si la parte emocional de mi cerebro me estuviera diciendo, estuviera reaccionando o encendiéndose como si la enfermera viniera a despreciarme o a reñirme. Entonces, evidentemente yo no, o sea, sabía que eso no era así, que era absurdo, pero no podía dejar de sentirlo. Se parecía, era, bueno, pues un pensamiento intrusivo, como una mecánica obsesiva, que esto es muy típico, por ejemplo, de las crisis que tienen los pacientes de trastorno obsesivo-compulsivo. Una sensación afectiva intrusiva, no eran voces, tampoco eran pensamientos, porque yo no, o sea, no eran representaciones episódicas, no eran imaginaciones de cosas que ocurrían, que yo estaba recordando, rememorando y que se me venían a la mente, que es lo que suele ser el pensamiento intrusivo, sino solamente la emoción intrusiva. Y nada, al cabo de unas horas, pues me dieron en alta, me recomendaron unas cosas que no importa, ¿no? Estuve hablando con la psiquiatra de guardia, bueno, el médico de guardia, que no era psiquiatra, porque el problema es que fui a ese hospital y en ese hospital no había urgencias de psiquiatría. Tendríamos que haber ido a otro hospital que hubiera urgencias de psiquiatría. Pero bueno, no importa, fuimos a ese hospital. Bueno, me dieron el alta. Estuve esperando bastante rato, en la cola. Me dieron el alta y yo creo que llegué a casa a las 4 de la mañana. No, perdón. Llegué a casa a la 1 de la mañana. Entonces quise avisar a mis padres, pasando por su casa, para ver si estaban despiertos, porque no quería llamar por teléfono, por si acaso había algún sobrino dormido, no lo sé, no quise. Entonces fui a mi casa, abrí con mis llaves y estaba todo apagado y dije, vale, pues voy a cerrar, me voy a mi casa, no sé por qué se me ocurrió eso, no les desperté. Me voy a mi casa y ya se lo contaré mañana. Y me fui a mi casa mientras se me pasaba el efecto del Valium y solo notaba blancazo mental, profundo agotamiento mental. No era una sensación de desrealización, no tenía despersonalización, no era despersonalización ni desrealización, seguro. Pero solamente notaba blancazo mental, era como que no podía procesar los estímulos, no quería procesar los estímulos. Entonces descartaba todos los pensamientos que venían a la cabeza por agotamiento. Se me ocurría una cosa y me sentía agotado pensándola y dejaba de pensar. Se me ocurría una persona, me agotaba pensarla y se iba, ¿no? Como si mi cabeza dijera, no voy a procesar absolutamente nada de lo que pienses. Y estuve así, vaciando pensamientos de la cabeza, creo que me puse una película o algo así. Estuve vaciando pensamientos de la cabeza hasta las 4 de la mañana. Y me dormí. A las 4:30 me dormí. Y me levanté al día siguiente a las 10 de la mañana, que es mi hora normal de despertar. Total y absolutamente agotado. Mareado. Cansado, sin hambre, la cabeza no me funcionaba. Y nada, fui a llamar a un psiquiatra, pero psicólogo y con psiquiatras conocidos, pero estaban fuera, estaban de vacaciones y no pude contactar con ellos. Entonces, todavía no he visto a un profesional. Bueno, sí he visto a profesionales, pues quiero decir, he visto a gente que sabe, ¿no?, de esto, ¿no? Pero no he ido todavía a consulta de nadie después del ingreso. Y nada, al cabo del tiempo, pues terminó siendo hoy. Y ya está. Y más o menos esa es la historia. Evidentemente lo que me pasó no fue físico, fue psicológico. Evidentemente me ha pasado otras veces, no es mi primera vez. Evidentemente los inteligentes sabrán, pero bueno, he tendido a esa clase de cosas. Lo que pasa es que esto así tan gordo solamente me había pasado una vez en mi vida, hace 10 años. Y otra hace 7 años. Que no fui al médico porque no me pareció tan gordo, la pasé en casa yo solo. Muy extraño aquello otra vez, pero lo que pasa es que ahí sí que me había pasado algo. Ahí estaba saliendo de una relación que casi me jode la vida para siempre. Entonces, quiero decir, en ese momento estaba claro que tenía que perder la cabeza porque me estaban haciendo perder la cabeza. De una forma, vamos, una locura. Y pues esta vez. Entonces,
tenéis que tener claro algunas cosas. La primera, esto no me ha pasado por trabajar. Es decir, esto no me ha pasado por el stream. El stream no me da ansiedad. La batalla cultural puede que un poco sí. Evidentemente la batalla cultural otra cualquiera. Pero esto no me ha pasado por el stream. Es decir, el stream me cansa, pero me satisface. Me cansa como le cansaría a cualquier trabajo. El stream no me provoca ansiedad. Bueno, provoca un poco de nervios, ¿no? Un poco de tal, un poco de... Pero nada que no sea normal para, por ejemplo, en mi perfil. Pero no es el stream el que... ¿Vale? Tampoco es estudiar lo que me cansa. Ni pensar.